Radio Tierra de Cultura siempre es una buena noticia cuando el maestro Paco Ortega está por exponer, porque es un amigo, es una excelente persona, sobre todo porque es uno de los grandes artistas de Río Cuarto. Paco, bueno, trabajando y ya ansioso por la nueva muestra, ¿es así? Sí, con expectativas y bueno, como te cuento, Marcelo, gracias por esta nota y por la posibilidad de compartirle a la gente una exposición nueva, digamos, después de todo este tiempo que hemos vivido como sociedad y bueno, que es tan particular de haber estado en encierro y en una situación específica para un pintor, para un músico, para la gente de los escritores, para todos los que estamos en el mundo de la parte sensible. Es evidente de alguna manera cómo hemos percibido esas circunstancias de la vida. Entonces, bueno, en la obra de alguna manera empieza a manifestarse también. Qué interesante verlo eso. Hemos todos pasado una temporada en el infierno, diré algún título de novela, pero los seres sensibles como vos, me parece que lo han vivido de una forma especial. Máxime que te ha tocado pasarla feo en un momento dado, ¿no? Y eso va nutriendo el espíritu del artista de una u otra manera. Sí, indudablemente que en lo personal yo lo viví con la enfermedad que me tocó y 15 días en terapia intensiva y fue después casi 6 meses de recuperación. Pero independientemente de eso, que al principio parecía ser como una anécdota más de la vida de uno, indudablemente es una bisagra. Entonces empiezo yo cada día o cada temporada nueva que voy laburando a reivindicar eso hasta en un sentido temático. Y bueno, es inevitable de que afloren sensaciones cuando uno se plantea incluso la posibilidad de haber dejado de estar en este plano. Entonces, decirlo es una cosa y vivirlo tan cerca es otra, y entonces en ese sentido, bueno, la obra se nutre de una sustancia que las personas sensibles lo podemos bajar a tierra, digamos. Hay un cuadro que me contabas, veíamos recién, de los seres antena. Yo creo que los artistas son un poco eso, y quieran o no, o conscientemente o no, traspasan eso, en tu caso el lienzo. Entonces todo lo que has vivido, muchas cosas conscientemente las interpretarás, pero qué bueno está ver qué le pasó a ese espíritu, a ese alma, a ese Paco sensible en el lienzo, qué cosas quiere decir ahora que quizás ni siquiera vos te empezaste a dar cuenta, ¿no? No, incluso yo te contaba que en esta exposición se van a ver cuadros que son hasta premonitorios en alguna medida, en un sentido de temática, son vestigios. El vestigio es algo de lo que queda, pero son cuadros del 2016, 2015, 2017, después al medio estuvo toda esa exposición que yo llamé Sudarios, y después cuando los traje estos cuadros al taller empecé a remodelarlos, a modificarlos y a adaptarlos a sensaciones más nuevas que quizás tienen que ver con ese filtro de esto que uno vivió. Entonces, Sudario fue espectacular. La muestra de Sudario fue fuerte, además era la primera vez que yo exponía tela sin bastidores. Entonces en esta exposición va a haber una sala, como la sala Rey Cano es dividida en dos grandes salones, una en donde van a aparecer estos cuadros del periodo anterior con ciertas remodelaciones y otra más experimental en donde ya incorporo objetos pintados, camillas, y ahí hay una sutil referencia ya a la propia idea de estar tanto tiempo en la cama, acostados, ya sin saber cómo moverse para estar, digamos, ahí. Hay artistas que tienen cuadros bellos, cuadros interesantes. Tus cuadros, a mí, por ejemplo, me transmiten inmediatamente sensaciones, sentimientos. Se comunican con el espectador, me parece. Más allá de la innegable calidad pictórica, ¿no?, que tenés, lográs comunicar muy fuertemente. Eso, ¿por qué crees que en vos es más fuerte que quizás en otros artistas? Sí, yo como lo vivo de manera progresiva y muy sutil, de un cuadro al otro y desde chico se fue dando, cuando me lo plantean tomo conciencia de que puede ser eso, pero siempre es parte de la percepción probablemente del que mira. Claro. No hay como una búsqueda forzada de exaltar lo emocional para que en la obra se vea de manera evidente. Es natural en la forma de ser incluso, entonces... pero yo supongo que tiene que ver con una intencionalidad, sí, de transmitir determinadas sensaciones, digamos, que están ligadas quizás a la conciencia de la existencia o al dolor
al Claro. sufrimiento colectivo. Quizás los Entonces, temas son universales sí. y quizás tu obra no pasa inadvertida o no es indiferente. En este caso, obviamente, lo cuento desde mi perspectiva, ¿no? No, Sí. no me es indiferente. En otros casos puede ser que sí. Me parece que es una pata que tiene que tener el arte, ¿no? El de comunicar, el de decir, el sentir, el de hacer sentir. Sí. Me parece que es importantísimo, ¿no? Sí, es parte, me parece, de la responsabilidad de uno como autor cuando ya se asume autor, ¿viste? Digo, prefiero decir así, no artista, porque la palabra siempre está como un poco encumbrada y entonces suena presuntuoso denominarse artista, pero sí creo que tener conciencia de lo que uno intenta transmitir es importante. Y otra cosa es bueno, un montón de cuestiones que se escapan. Yo creo que trabajo un poco por el recuerdo y por el olvido. Entonces es en ese lugar en donde la creatividad de pronto aparece. Es buen dato ese. Aparte del artista, del que hace el cuadro y demás, tenés una gran habilidad para defender tu obra, inclusive comercialmente. Sos un gran representante de vos mismo, cosa que mucha gente ha quedado en el camino, lamentablemente no ha llegado a exponer en determinados lugares y quizás la obra es valiosa. Es fundamental, cada vez más importante, saber gestionarse, ¿no? Saber gestar, saber comunicar comercialmente tu obra, artísticamente tu obra, ya en los museos, en las salas, en otros países. Vos un poco sos precursor de eso. Sí, no lo tomo tanto así, pero reconozco que hubo un primer momento en el que mi afán por poder vivir de la plástica, para poder estar realmente enfocado todo el tiempo, me llevó a ser bastante gestor en un proceso de, te diría, hasta los 30 años. Después hubo una sensación de insatisfacción o de darme cuenta de que los podios a los que yo quería acceder estaban también un poco infectados por cierta corrupción, digamos. El arte no se escapa. ¿Qué quiero decir con eso? De que por ahí había lugares que yo los sentía inmaculados y que creía que solo exponían los buenos, y después me daba cuenta de que también jugaban en ese partido a los amigos del dueño del fútbol. Y entonces desistí de la autogestión y dije, bueno, vamos a ver qué espacio de verdad se ganó la obra. Y hubieron tiempos notorios en donde el teléfono ya no sonó, donde no me invitaban y demás, y después la rueda nuevamente empezó a moverse sin ya una necesidad de que yo tenga que ser el que gestiono la exposición. Y hoy en la actualidad siempre sí traté de defender mi producción, pero no ni siquiera desde un lugar de defensa, sino de verdadera comunicación de lo que uno intenta expresar. La otra lista tuya, muy importante, es la docencia. ¿Qué lugar ocupa en tu vida? ¿Por qué tenés esa necesidad? ¿Y cómo te sentís con esa actividad? Bueno, del mismo modo, con la docencia tuve una época en donde yo era docente para tener alguna manera un ingreso paralelo a lo de las ventas, pero también una necesidad de comunicarle a la gente determinadas cuestiones que era la manera indirecta de hacerles ver que mi obra también tenía valía. Entonces yo no podía hablar de mi obra, pero si yo te enseño a descubrir a otros artistas, quizá encontrás como referencia ahí algo. Y después hubo un momento en que dije, no, estoy comunicando mal, porque yo no tengo que ser docente para salvarme. Y ahí dejé un tiempito de dar clase y cuando retomé mucho más consciente, tratando de ver qué necesita esa persona que se acerca a uno para que uno, desde la experiencia que pudo haber recolectado, empezar a brindarle atajos, por decir. Y ahí es donde tomé otra forma de enseñar, que está más ligado a la necesidad de cada ser humano de expresarse. Y a medida que se van topando con sus propias dificultades, ahí incorporamos algún concepto nuevo, una idea, pero no una bajada de línea que de pronto no todos están dispuestos a recibir. Sos un artista que manejás la técnica de una forma brillante, te ocupa, te ha ocupado en tu formación la técnica. ¿Qué lugar ocupa eso? ¿Qué importancia tiene la técnica y qué importancia tiene el sentimiento? Si no son incompatibles, si lo son, si se suplementan y en qué grado en tu caso. Es buenísima la pregunta, porque es la gran lucha. Creo que es el lugar exacto en el que uno se enfrenta siempre a las dudas de si le das más importancia al lugar simbólico y que es consecuencia de lo emocional que nos lleva a pintar,
y después el lugar de las formas, el lugar de cómo administra uno esos recursos, digamos, propios de la materia para que el resultado de la obra tenga de alguna manera un sustento más allá de lo que uno quiera decir. Siempre pongo el ejemplo, salvando las distancias, por supuesto, pero cuando uno ve el cuadro de las Meninas de Velázquez, no es tan importante saber quién era la gente que está representada, el lugar y la época. O sea, el factor histórico propiamente dicho no es tan importante, pero sí es muy importante el factor del lenguaje, de cómo está pintado ese cuadro. Y ahí es donde uno tiene que tener conciencia de que la estética es consecuencia de esos dos aspectos que vos nombras. Y yo intento que la obra tenga una perdurabilidad, un uso de materiales buenos, lo posible, o los correctos para lo que uno quiere expresar. Hablando de eso, el famoso mural tuyo, que estuvo dormido, para ponerlo en algunos momentos, por el uso funcional del viejo mercado, antes de la revalorización de la puesta en valor de todo el edificio, resistió, entre comillas, estoicamente allí, pero sin el papel protagónico que ahora tiene y que le ha dado un vuelo, ha complementado el vuelo de la puesta en valor de ese lugar y lo ha hecho un hall de aspecto internacional, ¿no? Qué satisfacción y qué bueno que eso haya pasado, ¿no, Paco? Sí, yo feliz, primero de que se haya realmente respetado el mural, guardado en los procesos donde se reacomodó toda la infraestructura del viejo mercado, se abrió nuevamente ese espacio y bueno, poder sacarlo fue todo un trabajo, digamos, desde la albañilería que se hizo para llegar al mural por la parte de atrás, la carpintería, cortarlo, desguazarlo perfecto para que no se rompan los bordes y después volver a armarlo. La verdad que fue todo un desafío que nos llevó 2 meses casi. Entonces, bueno, y muy contento del equipo de trabajo que tuvimos para hacerlo, así que sí, creo que para la ciudad y en lo personal una gran satisfacción, porque para la ciudad un mural de esa escala está bueno. Está bueno y ahora está en un lugar absolutamente visible, deben haber llegado repercusiones que antes no habían llegado. Sí, ¿no? Apareció gente que me decía, che, qué bueno lo que has pintado ahora. No, ya tiene 10 años, así que bueno. Mirá, va a ser importante. Sí. Paco, para ir cerrando, agradeciéndote siempre por tu arte, por tu generosidad en recibir a nuestro programa, se viene el próximo miércoles 13 de esta semana la muestra en la sala Franklin Arregui Cano, quizás una de las salas más importantes en lo arquitectónico y también en la figura que está la máxima autoridad que representa a todos los riocuartenses. Yo creo que tiene una doble importancia. Es una sala que genera un desafío para el artista porque tiene sus dimensiones y sus cuestiones, pero obviamente tu obra va a estar a la altura con Vestigios, así se llama. Vestigios, sí. Vestigios ahí en el Palacio Municipal para todo público, digamos. Los que estamos en el mundo del arte sabemos que se llama Arregui Cano la sala. Así que bueno, un gran desafío y como te cuento, es una muestra donde hay vestigios de una serie olvidada, un poco reemparchada, y algunos cuadros nuevos que fueron surgiendo en estos últimos años y medio. ¿Qué dato es el que estás dando, ¿no? El de rescatar una serie y resignificarla, también tiene un mensaje, eso me parece. Y bueno, por eso también se llama vestigios un poco. Hay vestigios de eso que quedó al principio de esos cuadros, que no estaban olvidados, sino que yo los voy dejando estacionar ahí hasta que siento el momento en el que... Como el vino, como el buen vino. Así que esperemos que sea como el buen vino y bueno, gracias por... Paco, gracias por recibirnos en tu atelier, que es un lugar relativamente nuevo, una ubicación relativamente nueva, en la calle 9 de Julio. 9 de julio, sí, casi Colón, así que estoy en un lugar nuevo en la ciudad.